Los síndromes paraneoplásicos raramente son por hormona de crecimiento, o sea, van hormona de crecimiento. Pero van a otro tipo de lesiones hormonales, sí, pero no para nuestro caso clínico. Pero sí es un buen diagnóstico diferencial. Ahora, la pregunta era, ¿siempre va a haber trastorno visual? No necesariamente va a haber trastorno visual. ¿Por qué habría un trastorno visual en una lesión? ¿No está el agujero óptico ahí al lado? Por el quiasma óptico. Entonces, ahí viene la pregunta. ¿Todas las lesiones tumorales son tan grandes como para desplazar el quiasma? No. Ahí viene el esto. Entonces, los tumores, en este caso, van a ver, los tumores pueden generar su efecto por lo mismo que secreta el tumor, o pueden generar un efecto mecánico. ¿Ya? Por un efecto, el famoso conocido como efecto de masa. Entonces, si el tumor crece por encima de la silla turca, va a dar una alteración del quiasma óptico, un síndrome quiasmático. ¿Qué tendría que tener? Una alteración campo visual, una alteración campimétrica. El paciente deja de ver en esto, en la parte periférica. Pero eso no quiere decir que todos van a tener. Y ahorita vamos a ver por qué. ¿Ya? Entonces, en este caso, ¿hay? No hay. Entonces, como no hay, ¿no sospechamos de una lesión en silla turca? No. O sea, ahorita todo esto no es por una lesión en la silla turca. Entonces, la alteración campimétrica es sí o sí fundamental para sospechar de lesión en silla turca. No necesariamente. En este caso, por ejemplo, no hay. No le agreguemos lo que no hay. Aquí no nos han hablado de alteraciones campimétricas por algo. ¿Ya? ¿Se acuerdan cuando hablamos nosotros de par craneales? El segundo par craneal visual ¿se es solamente por la agudeza visual? No. ¿Qué se evalúa cuando vemos visión? Agudeza visual, campos visuales y colores. ¿Ah? Es diferente. Los campos visuales es a la periferia. En cono es un efecto por el glaucoma, que es aumento de la presión intraocular. Son diferentes alteraciones visuales. Sigamos entonces. Muy bien, entonces ¿ustedes qué están sospechando ahorita con todo esto? Ya, dice la acromegalia, ¿por qué? Por el crecimiento. Por los cambios morfológicos, ¿no es cierto? Los cambios morfológicos nos llevan a sospechar acromegalia por sí mismo, porque es bastante característica la forma de los pacientes con acromegalia. Miren acá, ella por ejemplo es una de las pacientes más representativas de la acromegalia, pero todos parecen como si fueran hermanos. Miren esto, miren este prognatismo. Tienen prognatismo, tienen la parte supraciliar más amplia. Miren acá, supraciliar más amplio, prognatismo. Miren acá, el mentón, la región supraciliar. Todos estos son muy similares. Ella también, el prognatismo y el aumento de la región supraciliar. También crece la nariz, crece la lengua. Hay alteraciones en esto. ¿Por qué hay alteraciones en los dientes? ¿Porque el diente se altera? No. Sino porque la mandíbula crece. Entonces, como la mandíbula crece, los dientes se separan. Entonces, por eso. Y además tienen las manos y los pies más grandes. Entonces, ¿cómo diría el paciente? ¿Cuál sería su síntoma? Doctora, ya no me están quedando mis anillos. Ya no me quedan mis anillos. Ya no me queda mi anillo en la boca. O ya no me quedan los zapatos. Los zapatos de pronto he crecido de talla de zapato. O tengo dificultad. Él sí te dice, siento que hablo raro. O me han dicho que estoy hablando raro. ¿Por qué? Por la lengua. ¿Qué pasa, doctora? Pero sí, es un cambio grande y evidente. Bueno, lo que pasa es que algunos de ustedes tienen hermanos pequeñitos. Entonces, los que tienen hermanos pequeños han visto que ustedes no se dan cuenta que el niño este va creciendo. Están ahí, pero si viene alguien que no lo ha visto en años, dice, ¡ay, qué enorme está! Como los cambios son tan paulatinos, tan pequeñitos, la misma persona que se ve todos los días en el espejo no se da cuenta hasta que de pronto compara. O viene alguien que le dice, oye, te ha crecido la nariz, y ahí recién se van dando cuenta. ¿Ya? Pero es la única enfermedad, entonces, es lo único que sospechan. A ver, ¿con qué otras enfermedades te dan cambios morfológicos en la cara?
te hace crecer las manos o los pies. Sí, no, El Cushing te da una fascia característica. ¿Cómo se llama la fascia característica de la enfermedad de Cushing? tú lo tienes, tú lo tienes. ¿No? La fascia de cara de luna Llena. llena. No te hace crecer el mentón, no te hace crecer los maxilares, no te hace crecer la región suprarbicular. Generalmente estos pacientes que tienen también asociadas alteraciones cardíacas. Les crecen las manos, les crece el rostro. ¿Alguno? Ya tienen que darme diagnósticos diferenciales. A la barriga. ¿Qué enfermedad? ¿Han escuchado la enfermedad o el síndrome de Marfan? Sí. ¿Podría ser un Marfan? No, ¿Por qué no? porque su piel se estira. Podría ser. En alguna parte del caso clínico te dice que su piel se está estirando o no se estira. Dice que hay alteraciones en los tejidos blancos, no te dice que no. Entonces, Bueno, ya. el Marfan no tiene tanta alteración de la lengua, pero sí tiene alteraciones en las extremidades. Entonces, ¿tienen que diferenciarlo? Sí, tendrían que diferenciarlo. ¿Qué le pedirían para saber que es un Marfan? Según lo que ustedes logren sospechar, es los exámenes de laboratorio que le van a pedir. Si ustedes no lo sospechan, nunca lo van a poder diferenciar. Entonces, ¿qué le pedirían a un Marfan? Le pedirían un estudio genético, le pedirían un ecocardiograma, puede que tenga alteraciones cardíacas, y en realidad no era una acromegalia, sino era un Marfan. Entonces, eso tienen que verlo. Ahora, con el sangrado gingival, ¿qué puede ser? Puede ser una alteración sanguínea. ¿Qué le pedirías? Hemograma. Un hemograma. Tal vez tenga una plaquetopenia y eso está explicando el sangrado gingival. ¿Qué más podría ser? Puede ser una simple y mortal gingivitis y el paciente nada más tiene caries. Puede ser, todo eso tienen que ustedes pensarlo cuando vean un paciente. Entonces, no es que, yo sé que ahorita los casos clínicos que vienen son orientados a lo que ustedes están haciendo, pero cuando tengan su paciente, el paciente dice, doctor, por si acaso hoy día le toca su clase de hipófisis, por si acaso, y viene y se siente y te dice los hijos, no, si tú no lo sospechas, nunca lo vas a encontrar. Entonces, cuando tengan estos casos clínicos, hagan ese ejercicio. Traten de ver más allá de esto. Oye, pero podría ser esto. Claro que estos, como ya les dije, estos casos clínicos vienen dirigidos para que ustedes digan, es una acromegalia. Pero puede ser cualquier cosa, ¿ya? Entonces, ¿qué podrían pedir para esto? Tendrían que pedir un hemograma, una alteración de la sangre. No hay un signo que me diga esto sí o sí, esto es acromegalia. La prueba de tolerancia de la glucosa. Exacto. Por eso lo tienen que... Es característico el Marfan, la acromegalia. O sea, cuando yo estaba en pregrado, íbamos a los hospitales en endocrino. Endocrino nunca ha sido uno de mis textos favoritos, pero eso es muy interesante, ¿no? Es lindo, pero me parece un poquito aburrido. El punto es que nosotros, ¿qué hacíamos en el consultorio? Jugábamos con mi grupo de rotación a lo que entraba. El paciente entraba y decía, acromegalia. O entraba y decía, Cushing, no, diabetes. Y así, porque clínicamente los cambios hormonales son bastante evidentes. Entonces, con esa carita, ustedes ya sospechan que es acromegalia, pero ustedes tienen la obligación de encontrar lo raro, ¿ya? Tienen la obligación de descartar que no sea otra cosa. ¿Listo? Entonces, si ustedes estarían pensando en que tiene una alteración sanguínea, ¿qué más debería tener el paciente? Palidez. ¿Ah? Si es una plaquetopenia, bueno, estamos hablando de plaquetopenia. ¿Y clínicamente? Palidez, cansancio. Palidez, moretones, debería tener petequias, debería tener alguna otra lesión, debería tener telangiectasia. ¿Dice que tiene algo de eso? No. Pero igual le pides tu hemograma por si acaso. Entonces, ¿qué más le pides al paciente ahora? ¿Qué más tenemos? Trastorno del habla. Bueno, ya sabemos que es por la macroglosia, ¿no? Pero si decimos trastorno del habla, tenemos que estudiar un montón de cosas. ¿Qué es lo primero que pides entonces en esto? ¿Qué estás sospechando? Ya le pediste tu hemograma, ya le pediste, que creemos que es que solamente es una gingivitis, ya le hiciste su examen oral, le has pedido su radiografía para ver que no tenga por ahí algún absceso, alguna lesión, y le vas a pedir sus exámenes hormonales, ¿no es cierto? Y ahí vas a descubrir si sí es o no es lo que estaba sospechando. Porque puede ser que el paciente siempre haya tenido prognatismo, y tú te parece que es, pero no es.
Pero. Y síndrome metabólico. ¿Qué relacionado con la- Pero el síndrome metabólico no te genera todos los cambios morfológicos. Pero más bien la acromegalia sí te puede llevar a una Pero diabetes. la persona que tiene síndrome metabólico, acromegalia, se diagnostica, o sea, se nota más en la quinta década de la vida. Y justo casi todas las personas que tienen síndrome metabólico están por esos años. Pero no quiere decir que por el síndrome metabólico ha desarrollado una acromegalia. No, claro, sí, Más bien sería al revés, que por la acromegalia ha generado una diabetes, ha generado una hipertensión. Por eso, por ejemplo, el Marfan también genera una hipertensión. Entonces todo eso tiene que ustedes ir descargando. Muy bien. Pero sería difícil tener una diabetes tipo 1 o una diabetes 2. Pediría unos anticuerpos para... En este caso, ¿qué tipo de diabetes hace un paciente con acromegalia? Tipo 2, porque Tipo ya dos. tipo 1 es autoinmune, ya debería. Ya debería haber debutado en la niñez. Ajá, de fábrica. Debería haber debutado en la niñez. ¿Ya? Entonces todo eso van a ir relacionando. Muy bien. Muy bien, ¿cuál es la siguiente pregunta, Una chicos? pregunta, doctora. Sí. Si tienes acromegalia, si te empieza a dar como que los síntomas y te dicen ya tienes acromegalia, ¿ahora qué? Pero O seguimos sea, no, con pero las preguntas. no me refiero al medicamento, sino que puedes como que cambiar tu cara otra vez a la de antes. Hay que saber esto. No. Ya no vuelve a ser. Lo que tienes que hacer es impedir que siga creciendo. Porque se va a seguir deformando, va a seguir deformando. Ajá. Ahora, chicos, ¿por qué se da esta sintomatología? A ver, José. Ya, pues, en el caso de que ya tengamos nuestro diagnóstico diferencial y tipo hagamos una tomografía y veamos que tiene, por ejemplo, un adenoma, que sería un tumor benigno, pero que está haciendo que tengamos una sobreproducción de hormona de crecimiento, pues vamos a ver qué hace la hormona de crecimiento para saber por qué está causando esta sintomatología, ¿no? Si produce el factor de crecimiento similar a la insulina tipo 1, esta qué hacen los huesos y ya. Al saber toda la fisiología de eso, entonces sabemos que eso está Sabemos causando. por qué está generando la acromegalia, ¿no? Porque aquí nos parece que toda la sintomatología tiene relación con que hay un aumento de la hormona de crecimiento. Es lo mismo, entonces aquí vendría a ser la pregunta. ¿Es lo mismo que haya un aumento de la hormona de crecimiento en la niñez que en la adultez? No. Lo que pasa es que hay una diferencia en lo que es acromegalia y gigantismo. Por ejemplo, gigantismo te daría si es que hay un aumento de hormona de crecimiento antes de que las placas de condrocito, las placas esas de... ¿Cómo se llama? Ajá, se raran. La epífisis. Ajá, la epífisis cartilaginosa se cierre, se solidifique, se vuelva hueso, entonces ya la hormona de crecimiento ya no estaría ahí, o sea, no crecemos más, pero sí puede hacer que los huesos se engrosen, y eso es lo que causaría la acromegalia. Eso es lo que está generando la acromegalia, ¿no es cierto? Epífisis, algo así, ¿Qué? Periostitis. no, es... Ya, Bueno, ahorita se sí, acuerda. El punto es el siguiente. En los adultos, el aumento de la hormona de crecimiento nosotros lo llamamos acromegalia. ¿Qué significa acromegalia? Megalia es grande. ¿Qué es acro? Acro es distal. Distal. Megalia es grande, ¿cierto? Entonces es el aumento del crecimiento distal. Manos, pies, incluyendo rostro. La acromegalia solo da en adultos, porque si fuera un niño va a crecer sin ningún stop y va a generar el gigantismo. ¿Ya? Entonces, todos los síntomas son explicados porque nos impresiona a nosotros que haya un aumento de la hormona de crecimiento. Por lo tanto, ¿qué hacemos con el paciente? Le pedimos un perfil hormonal. Le pedimos un perfil hormonal y en el caso de aquí también le han pedido otros análisis. La prueba de tolerancia a la glucosa. Ajá. ¿Cómo se dice? Estaba empezando a creer. No tiene nombre. OGTT. ¿Y qué les parece esa prueba de tolerancia a Ya, la lo que glucosa? pasa es que si ahí te está midiendo desde 30 minutos hasta 2 horas y te estás dando cuenta que a medida que aumenta la glucosa no está bajando la hormona de crecimiento y debería de bajar. No, pero no es la hormona de crecimiento. Esa prueba mide la IGF-1, porque la hormona de crecimiento Es un derivado. La IGF-1 es un derivado. a través del tiempo. Tiene
un comportamiento psiquiátrico. Sí. La prueba que está midiendo es que la prueba de tolerancia a la glucosa no está afectando No está la afectando. hormona de crecimiento. Ajá. ¿Qué quiere decir? Si nosotros tenemos más glucosa, nuestro cuerpo, ¿qué debería hacer con la hormona de crecimiento? Disminuir. Pero ¿qué pasa en este paciente? La hormona de crecimiento sigue alta. Entonces sospechamos. Por lo tanto, estamos sospechando de una sobreproducción de la hormona de crecimiento. Sobreproducción de la hormona de crecimiento. La pregunta sería, ¿dónde se produce la hormona de crecimiento? En la Adenohipófisis. las células Somatotróficas. Muy bien, se produce en la adenohipófisis. Y si nosotros sabemos, ya vimos acá, que la prueba de la tolerancia a la glucosa sale alterada, porque la hormona de crecimiento sigue grande, sigue aumentada. Además tenemos una somatomedina C aumentada, muy aumentada, 743. Sospechamos que hay una sobreproducción de una hormona, que es la hormona de crecimiento, y una sobreproducción de la somatomedina. ¿Qué le pedimos? tomografía para saber si una tomografía queremos saber qué ¿Por qué hay. una tomografía? Porque hay ¿Por qué no una resonancia magnética? también. ¿Habría una diferencia en por qué pido una y no pido la otra? ¿Por qué pediría yo una tomografía y por qué no pediría una resonancia? ¿O por qué yo pediría una resonancia y no una tomografía? A ver, Ya hay que Yo tengo una idea, pero no sé si está bien. Dime. La tomografía me lo va a tomar como Cortes. cortes. En cambio, la resonancia magnética puedo visualizar completamente por dónde está. O sea, como que lo tiene todo. digamos. tanto la resonancia magnética como la tomografía tienen cortes multiaxiales. Todas se cortan axialmente, todas. Y es más, perdóname, es más, la tomografía, puedes tener una tomografía de cortes finos, ¿Ves? de hasta menos de 0.05 y podrías hacer reconstrucciones con la tomografía. Hay otra explicación, dime. Yo creo que es más por el paciente, porque tengo entendido, dependiendo de cuál se realice, uno tiene más radiación ionizante y es más recomendable para cada tipo de paciente. ¿La tomografía tiene más radiación? Sí. ¿La resonancia tiene menos radiación? Exactamente. Pero la resonancia es mucho más cara que una tomografía. Es más fácil hacer una tomografía que una resonancia. Y hay encuentros más tomógrafos que resonadores. Pero esa no es la respuesta. O sea, sí causa menos daño, pero esa no es la respuesta. O sea, perdóname, amor. O sea, si tú tienes un paciente que se golpea, le pides primero una resonancia antes que una tomografía. No, le pido de frente una tomografía. Es más barata y voy a ver lo que quiero ver. Porque lo que quiero ver es si hay sangre o fractura. Nada más. Si hay otra cosa no me importa. ¿Por qué? A ver, dime. Creo que es de acuerdo a qué tipo de estructura quieres ver. ¿Y qué quiero ver yo? Nervios. ¿Qué quiero ver ahorita yo? ¿Qué quiero ver? ¿Qué estoy sospechando? Otra vez, ¿qué es lo que hemos visto con la prueba hormonal de la tolerancia a la glucosa? Hemos visto que hay una sobreproducción de la hormona de crecimiento. Ahí viene la pregunta. ¿Dónde se produce la hormona de crecimiento? En la adenohipófisis. ¿Qué quiero ver? ¿Cómo está la Quiero ver la adenohipófisis? hipófisis. Quiero ver la hipófisis. Y con una tomografía no voy a ver la hipófisis tan bien como la veo como una resonancia. ¿Ya? Entonces no le pido una tomografía de primera instancia porque en la resonancia voy a ver bien. Si yo ya estoy sospechando de una acromegalia, me ayuda más la resonancia que la tomografía. ¿Puedo pedirle una tomografía si es que no tengo una resonancia a la mano? Sí. ¿Puede que se salte la lesión? Sí. ¿Por qué se puede saltar la lesión? Ahorita lo vamos a ver. Primero, ¿Cuál es la diferencia entre una resonancia y otra? Los dos son una foto como que por dentro. Los dos son como una foto que por dentro. pero tanto la tomografía como la resonancia magnética tienen una diferencia en cuanto a cómo se toma la imagen. La tomografía, como dijo Mimi, es por radiación. La resonancia es por movimiento de los electrones. Por lo tanto, la resonancia magnética tiene mayor especificidad en lo que ves. Tú ves mucho mejor las cosas con una resonancia magnética, a excepción del hueso. Hueso ves muchísimo mejor en una tomografía. Entonces, depende de lo que tú quieres ver, es que pides una imagen. En este caso, nosotros queremos ver una hipófisis. ¿Dónde está la hipófisis?
Encima de la silla turca. ¿Cuánto mide la silla turca? No sé. Mide menos de más o menos 1 centímetro. Entonces necesitamos algo específico para poder nosotros ver la hipófisis en la silla turca. Y además no solamente queremos ver la hipófisis en la silla turca, nosotros estamos pensando que tiene un adenoma, o sea, queremos ver un tumor en la hipófisis. Y con una tomografía nos va a quedar muy corto. Salvo que tenga un macroadenoma, pero a eso vamos a llegar en un ratito. Aquí Aquí ellos le han pedido de frente, ellos querían encontrar que les impresionaba que la mandíbula estaba muy grande y por eso vieron la impresión. Por eso le pidieron una radiografía y además querían verificar el prognatismo y le tuvieron una radiografía lateral. ¿Y qué vieron? Vieron que la silla turca estaba agrandada. ¿Ya? Notaron que la silla turca estaba agrandada, entonces están pidiendo una imagen más específica. ¿Qué imagen más específica han pedido? Una resonancia magnética. Esta es una resonancia magnética T1 sagital. ¿Por qué es T1 y no es T2? Porque T2 pinta el agua hiperintensa, ¿ya? Y acá no estamos viendo agua. Deberíamos ver aquel líquido cefalorraquídeo blanco, blanco, blanco y no lo estamos viendo, por lo tanto es una T1. ¿Listo? Y esta es una T1 con contraste porque está realizando el contraste. La diferencia, para nosotros, ¿para qué le ponemos contraste? Para ver si la lesión capta o no capta contraste. Hay lesiones que no captan contraste, hay lesiones que sí captan contraste. La mayoría de las lesiones tumorales captan contraste. Las mayorías de las lesiones infecciosas, cuando ya se hacen absceso, captan contraste, pero solo alrededor. Eso es lo que nosotros decimos captadora de contraste en anillo. Algunos tumores solo también contrastan en anillo, pero por ejemplo lesiones como los infartos no captan contraste, o una infección en los primeros estadios no capta el contraste así, sino es una cuestión más difusa. Entonces ya estos son estudios de imágenes, ¿ya? Acá lo que queremos ver es lo siguiente. ¿Qué encontró acá? ¿Esto es normal? Esto no es normal. En la silla turca han encontrado algo. ¿Qué han encontrado en la silla turca? Quiero que vean, miren que sean bien exquisitos acá. Miren esto de acá que capta contrastes. Y ven acá. ¿Ven una línea blanca? Sí. ¿Sí ven? Apaguen la luz. Apaguen la luz, por favor. Sería no viste. Si ves que puede. Ahí está más claro. Que son tumores diferentes. Pero se está acostumbrado a ver tumores. Sí, no, claro. Por eso les quiero que vean. Cuando ustedes vean imágenes, cuando lleven radiología, siempre tienen que saber qué es lo normal. Una vez que vean, que sepan qué es lo normal, con tranquilidad, cuando algo les parezca raro, dicen, "Ah, esto no es normal". O sea, van a poder encontrar una lesión. ¿Qué es? No sé, pero saben que hay algo que está raro. ¿Ya? Por eso ustedes es importante que sepan cuando es normal. ¿Ya? ¿Lo ven? Muy bien. ¿Qué ven acá? Esta es la silla turca, esta es la silla turca. ¿Qué es esto de acá? El tronco cerebral. Puente, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? El seno recto. Acá está nuestra amiga la prensa aerófila y esto es corteza cerebral, cuerpo calloso, ¿cierto? Igualito acá. ¿Qué les llama la atención de esta imagen a diferencia de esta imagen? ¿En dónde sí se te llega la otra? En las dos se tiñe, solo que este capta un poquito menos contraste, pero y los dos captan contraste. Otra forma. Tienen otra forma. ¿Y qué más? Quiero que vean esto. Quiero que vean algo importantísimo. ¿Esto qué es? ¿La silla? ¿Qué es esto de acá? La silla turca. A la forma. ¿Cuál es la diferencia entre este y este? Está más llena. Una forma. Este está pasando la silla turca. Sí. Este de acá no pasa la silla turca. ¿Ya? ¿Lo notan?
Este de acá no pasa la silla turca y este de acá mira cómo golpea hasta allá. Miren que acá está el ventrículo lateral, ¿no es cierto? Acá está el ventrículo lateral. Vean la distancia de acá a acá y vean la distancia de acá a acá. Vean cómo esto está. ¿Cómo se llama? Supracelar. Porque está arriba de la silla turca. Y miren acá. Este es un corte coronal, ¿no es cierto? Miren cómo acá está la silla turca y el tumorcito está aquí adentro. Miren este tumor. Se va para los costados. No solamente se va para arriba, sino también se va para el costado. Es supra y paracelar. Entonces, aquí viene una de las diferencias de los adenomas. Los adenomas se pueden clasificar en dos formas. Los adenomas se clasifican por su tamaño y se clasifican por su función. Por su tamaño pueden ser microadenomas o pueden ser macroadenomas. ¿Cuál es la diferencia? 1 centímetro. Menor de 1 centímetro, mayor de 1 centímetro. Por su función, ahorita chequeamos eso. Por lo tanto, este de acá, ¿es un micro o un macroadenoma? Este de acá, microadenoma. ¿Y este de acá? Macroadenoma. ¿Ya? Por lo tanto, ¿qué pasa aquí? Doctora, eso se espera. ¿Ah? Se espera, obvio. Sí, pero ¿qué pasa aquí? ¿Acá qué debería estar? El otro no sé. El ojo, ¿no es cierto? Solo que acá no tenemos toda la luz. ¿Qué pasa aquí? Por encima de la silla turca. El quiasma óptico. ¿Está afectando esta lesión No. microcelular? No está afectando el quiasma óptico. En cambio aquí, Sí. ¿dónde vamos a tener alteración campimétrica? En el macro. ¿Acá vamos a tener alteración campimétrica? No. ¿Todos los macroadenomas tienen alteración campimétrica? No. ¿Los microadenomas no tienen alteración campimétrica? Una pregunta. ¿Existen adenocarcinomas superficiales? No. No hay Yo me tumor. investigué 2 veces. No hay tumor. Los sesos son benignos. Muy bien, sigamos. Entonces, ¿hay alteración? ¿Solo deberíamos buscar tumores celares cuando hay alteración campimétrica? No. Y aquí vienen nuestras siguientes. Nosotros ya encontramos en nuestro caso clínico que la lesión es por una sobreproducción de hormona de crecimiento y por lo tanto sospechamos que la lesión está en la hipófisis. La hipófisis, como vamos a ver más tarde, la hipófisis tiene 2 partes, ¿no es cierto? Adenohipófisis y tiene una neurohipófisis. O anterior y Y la adenohipófisis tiene 5 células principales. ¿Cuáles son? somatotropas, Las somatotropas, lactotropas, somatotropas, lactotropas, lactótropas, corticotropas, corticotropas, tirotropas, tirotropas y gonadotropas. gonadotropas, ¿no es cierto? Esto va a depender de qué célula sea la que esté Ajá. generando la nuestra. ácido. Muy bien. Y también ¿son las únicas células que van a ver? No. No, van a haber más que funcionalmente no tienen mayor expresión y hay algunas células que son de soporte o mantenimiento, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Qué significa la palabra tumor? Una masa. Masa. ¿Qué puede ser? Una masa. Benigna o maligna. Benigna, maligna. Muy bien. ¿Y por qué se forma un tumor? Por un crecimiento de Un células. crecimiento anómalo de una estirpe celular. Ajá, de una estirpe celular. Una estirpe celular. ¿Ya? ¿Por qué es importante que diferenciemos eso? Porque Porque eso va a decirnos de dónde es el tumor. Si aumentan las células somatotropas, ¿qué es? Acromegalia. Si aumentan las células lactotropas, Tiro. prolactina. Si aumentan las células corticotropas, es un Cushing. Pero si aumentan células que no tienen una función específica, Nada. No. es un tumor también. Es un adenoma también, pero no No funciona. funcional. Entonces, según su función tenemos no funcionante y funcionante. Y entre los funcionantes tenemos la acromegalia, que es por un aumento de las somatotropas, el prolactinoma, que es por un aumento de las corticotropas, y tenemos un Cushing, o la famosa enfermedad de Cushing, que es por aumento de las corticotropas. Aumento del ACTH.
A ver, ¿no? No funciona. ¿Qué significa FX? FX funciona, no funciona bien. Acromegalia es aumento de la hormona de crecimiento, somatotropas. Prolactinoma, aumento de la prolactina, lactotropas. Y Cushing, aumento del corticoide, de las corticotropas, ACTH. Si a un hombre le da un tumor de las lactotropas, debe salir leche. Los hombres no tienen glándulas mamarias tan desarrolladas como las mujeres. Entonces no siempre hacen galactorrea. No siempre. No siempre hacen galactorrea, pero generalmente ellos se presentan con cefaleas. Cefaleas. Pero las mujeres sí. Las mujeres tienen galactorrea, amenorrea, y acá vienen las características importantes. Justo eso, a esto iba. La acromegalia generalmente, no siempre, generalmente, casi siempre, pero no siempre, los acromegalias son microadenomas. Los Cushing generalmente son microadenomas. Y los prolactinomas generalmente son macroadenomas. Es por eso que los pacientes varones que generan prolactinomas, su síntoma principal, más que la galactorrea, ellos no van a tener amenorrea, son cefaleas. Ellos vienen con dolor de cabeza y ¿qué más? Déficit campimétrico. Dolor de cabeza con déficit campimétrico, hay que pensar, hay algo dentro de la cabeza que está generando la lesión. ¿Muy bien? Entonces, ya encontramos la lesión. Seguimos respondiendo las preguntas. ¿Ya? ¿Qué otra causa podría producir la sintomatología? Ya lo vimos, ¿no es cierto? Sí. Ahora, otra cosa importante. Los pacientes con tumores no funcionales pueden tener alteraciones hormonales. Sí. ¿Por qué? Por alguna Porque Por un efecto de... masa. ¿Qué alteraría? La hipófisis, ¿no es cierto? ¿Qué haría en este caso? Un panhipopituitarismo. Panhipopituitarismo. O sea, toda la hipófisis no genera hormona. ¿Cuál es lo que siempre se dan cuenta? ¿Cuál es la hormona que siempre se dan cuenta? En un adulto no te das cuenta si tiene una alteración en la hormona de crecimiento. Ya no necesita crecer. Tiroides. 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 Generalmente el paciente se dan cuenta porque le encuentran un hipotiroidismo y tienen que buscar todo el eje. Y si es para la hipófisis, encuentran el tumor. Panhipopituitarismo. Pan es todo. ¿Ya? Entonces, ¿queda claro? Por su tamaño, por su función. Entonces, ¿qué tiene nuestro paciente? Tiene un microadenoma funcionante, acromegalia. Así te debo poner el ejemplo. Doctora, ¿por qué no quiere explicar si las gonadotropas son LH? Son rarísimas. No, generalmente no hay tumores. ¿Qué pasa? Que celularmente microadenoma tenemos pocas células que producen puntos hormonas, acromegalias. gonadotropas. Entonces, Funcionante. generalmente no hacen Puntos tumores. acromegalias. Doctora, ¿cómo era? Microadenoma funcionante. Microadenoma funcionante, acromegalia. Muy bien, entonces, ¿qué estaríamos sospechando nosotros? Un paciente que tiene tumores. Ahora vamos a ir con las preguntas. ¿Ya sabes? ¿Qué tratamiento médico hormonal podría mejorar la Ya, sintomatología? esto sería análogo, pero que inhibe a la hormona de crecimiento como la somatostatina. Y la dopamina. Doctor, tengo una pregunta. Esto quiero resolver una duda porque tipo en el preciso me quedó una duda. Las somatotropas, estaba diciendo la doctora que producían somatostatina, pero yo leí que era somatotrofina, entonces estoy como que, sí, no es lo mismo. No, somatotrofina no creo que sea lo mismo que somatostatina, no es lo mismo. No es lo mismo. Entonces la somatostatina es la que inhibiría la somatotrofina. Exacto. Entonces las somatotropas no van a producirte somatostatina, sino somatotrofina. Las somatotropas producen dos. Producen tanto la hormona de crecimiento como la somatostatina. O sea, producen las dos. Sí. Tanto el GH como el IGF-1. Dije, Eso dijo. Doctora, otra pregunta, solo para asegurarme. El superóptico produce tanto ADH como citocina, solo que más produce ADH. El supraóptico produce más ADH, más vasopresina, Pero produce las dos. pero produce las dos. Pero para exámenes siempre te ponen como una sola. Para los exámenes
Para los exámenes de internado y los exámenes de residencia siempre ponen como una sola. Perfiles de examen. O sea, la hipófisis produce IGF-1. Es la misma hormona que, o sea, yo tenía entendido que eso solo se producía cuando la GH llegaba a la célula y la célula siempre También produce. Justo eso lo vamos a ver hoy día en la clase de esta. Muy bien, ¿qué? ¿Tratamiento qué? Análogo. Como por ejemplo, Octreotida. Lanreotida. Lanreotida también. Lanreotida. Ahora, ¿por qué es importante Ese esto? es el nombre. ¿Por qué es importante eso? ¿Ese es el tratamiento definitivo de la acromegalia? No, es una cirugía para ¿Por qué? Porque solamente se tranquilizan, se calman los síntomas. Suele fallar. Su tasa de efectividad de los análogos son de un 70-85%. Y el paciente continúa con sintomatología. ¿Qué tienes que hacer? O sea, si se hacen muchas cirugías, aún así no puede regresar a su cara normal. Nada. Ahora, ya, entonces, ¿cuál es el tratamiento definitivo? Agonistas. La cirugía. Ah, ya. Sacar el Porque es tan pequeña. Muy bien. O por. no es que hacen una tipo Una lobotomía. Eso Miren acá. ¿Qué es este de acá? Así ya todo. Esta es la silla turca. Yo no sé por qué su fruta. Esta es la silla turca. ¿Qué es este de acá? Esto negro. No. ¿Qué es la silla turca? O sea, hay un hueso, hay el hueso frontal, temporal, el hueso silla turca. Es parte de los esfenoides. La silla turca es una cavidad entre los dos procesos clinoideos del hueso esfenoide. Ajá. Exacto, viene acá, son como 4 puntitas, ¿no es cierto? Clinoides anterior, clinoides posterior y esta cuna es la silla turca, ¿no es cierto? Muy bien. Pero entonces, el hueso esfenoides es un hueso que generalmente es hueco y tiene un seno, el famoso seno esfenoidal. Ustedes saben que seno significa hueco, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es esto de acá blanco? Eso es algo. Y esto es el seno esfenoidal. Este seno esfenoidal hace que sea posible que este tipo de tumores a nivel de la silla turca puedan extirparse por vía endonasal. ¿Por la nariz? Por la nariz. ¿Y eso no duele? El paciente está dormido. El paciente está dormido. Pero no le queda ahí como después el dolor. Le molesta porque manipulas la mucosa para poder llegar. Estos son los cornetes. Los cornetes. Nosotros entramos y sacamos acá. ¿Qué haces? Llegas hasta el hueso esfenoides, drilas, cortas un poquito el hueso, llegas al seno, limpias la mucosa, drilas otra vez, abres y llegas acá a nuestro amigo el tumor. Y lo cureteas. Ese es otro punto importante con la acromegalia y el Cushing. Tanto la acromegalia y el Cushing, que suelen ser tumores pequeños, microadenomas, son bien traicioneros. Si queda un poquito, sigue funcionando. Mejor quito todo. Sigue funcionando. Es por eso que esos son pacientes que algunos tienen varias cirugías. En especial los que no se definen exactamente. Hay lesiones tumorales que se ven bien bonitos, es como una pepita, tal cual, una pepita ahí que tú cuando entras lo sacas y ya está. Pero hay en los que no. Entonces, cuando el paciente ya ha fallado en cirugía 1 o 2 veces, de frente le dices al paciente, le vamos a quitar todo. ¿Qué es quitarle todo? Sale con toda hipófisis. Sale con toda hipófisis y el paciente tiene pánico pituitarismo, pero ya luego se le da, vas a terapia de respiración, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque si no va a seguir desarrollando los síntomas. Entonces, podemos operarlo por vía transnasal. La vía transnasal puede ser microscópica o puede ser endoscópica también. Ahora el endoscopio cada vez está agarrando más boom y es bastante útil. Pero ¿qué pasa cuando tenemos lesiones tan grandes?
Ahora con endoscopio se están sacando lesiones así de grandes. Por ejemplo, esta es una lesión bien bonita para sacar por nariz. Sale, sí sale la mayoría, por no decir todo. Y si queda algo, le podemos hacer radioterapia. Es más grande que mi esposa. Sí, pero sale, sí sale, porque vas a llegar hasta acá. Tú entras por la nariz y vas a llegar a sacar todo. Mira, el problema es cuando está muy hacia los costados. Mira, esa es la arteria carótida. Esa es la arteria carótida. No está traspasando la carótida. Entonces, lo más probable es que salga muy bien por vía endonasal. Muy bien. Pero cuando no, porque esto también depende de la curva de cada cirujano, etcétera, 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 o no hay endoscopio, o no hay los materiales para sacar por la nariz, lo que se hace es una craniotomía y entras por acá, entras por el valle siliano y sacas el tumor. No tienes por qué meterte con el siliano. Acuérdate, esta característica de la silla turca tiene una característica muy importante. Esta es nuestra amiga la silla turca, ¿no es cierto? Estos son los procesos clinoideos. Clinoides, clinoides. Y acá está nuestra hipófisis. Y la hipófisis se une. ¿Hacia dónde? Hacia el hipotálamo, a través del tallo hipofisiario, también conocido como infundíbulo, ¿no es cierto? Y esta zona de acá está rodeada por dura madre. Y acá hay una pequeña hendidura por donde pasa el tallo. Por lo tanto, si nosotros entramos a operar por acá, no tenemos por qué abrir la dura madre. Entonces no tenemos por qué agarrar cerebro. Todo es afuera, extradural. ¿Ya? Y eso es algo también que nos ayuda a lograr. ¿Se puede romper? Claro, se rompe. Si se rompe, lo tenemos que reparar. Para que no se rompa. Claro, estos tumores son Facilito. En la patología neuroquirúrgica, la patología neuroquirúrgica benigna más frecuente se comparte entre los meningiomas y los tumores celares. Meningiomas y tumores celares. ¿Cuánto tiempo se demoran así? Depende. Por ejemplo, en vía endoscópica ha habido tumores. El endoscopio cada vez se está utilizando más y cada vez es más útil. A nosotros, por ejemplo, hace unos 5 años, 10 años, poquísimas personas utilizaban el endoscopio y la mayoría utilizaban solamente el microscopio. Ahora ya se está agarrando mayor curva de aprendizaje con el endoscopio y esas lesiones salen en 3-4 horas. Pero gente ya muy rápida puede sacarlo en 2-3 horas. Con calma o humor 3, 4, 5 horas. Por vía transcraneal también sale entre 4 o 5 horas. Entonces todo es cuestión de que tú hagas tu curva de aprendizaje, ¿cierto? Porque todo es progresivo y lento con el tiempo. Pero endoscópicos, pacientes salen muy bien. El punto, ¿cuáles son los riesgos de la cirugía? Como todas las cirugías, ¿no? Sangrados, infecciones. Pero en el caso de acá, cuando es por vía endoscópica, es que haya una lesión en la dura madre y generes una fístula de líquido cefalorraquídeo. Acuérdense que el líquido cefalorraquídeo, si cae por acá, la región de la nariz sí es una zona contaminada. Por lo tanto, el paciente podría generar tranquilamente una meningitis, ¿no es cierto? Entonces, eso tienes que repararlo muy bien para que no haya una fístula de líquido cefalorraquídeo. Entonces, con paciencia y cariño vamos a moverte. Y las técnicas también están cambiando, y cada vez son más cuidadosas de no generar eso. ¿Qué se hace? Se hace un flap en la parte del tabique, sacamos un pedazo de mucosa y lo guardas mientras terminas de operar y luego esa mucosa lo pones hacia el fondo para que el líquido no salga. Es bastante bonito, bastante interesante este tipo de cirugías. Bien bonitas. Pero para ustedes tienen que ubicar la lesión. Con que digan que ya está en la hipófisis, es que pidan una correcta resonancia magnética. Si ustedes llevan al paciente con la cara de acromegálico y no le piden nada, nunca van a poder llegar al neurocirujano hasta que el paciente ya se vea así, con las manos súper enormes. Entonces la idea de que ustedes sepan esto, si es que no van a llegar neurocirugía o neurología, es que cuando lo encuentren un paciente similar, sospechen y pidan la imagen necesaria para que luego sea derivado al lugar que le corresponde. Si no, el paciente está dando vueltas y vueltas y vueltas y nunca llega, y el tumor sigue creciendo, creciendo, o su cuerpo se sigue deformando, o de pronto desarrolla diabetes, hipertensión, todo, cuando pudo haberlo prevenido si alguien lo hubiera pensado antes. ¿Ya? Entonces ese es el punto con que ustedes aprenden esto, más que la técnica quirúrgica.
No sé si quieran saber. ¿Ya? Entonces, interesante, ¿me quedó claro lo de esto? Ahora viene una nueva pregunta. ¿Qué parte del eje hipotálamo hipofisiario está alterado? La de la hipófisis. Eso es algo que tiene que quedar claro. Así como cuando nosotros en la primera parte hemos visto todas las vías, el haz espinotalámico, todos los que hemos visto, ¿cuáles eran las preguntas que yo siempre les he hecho? ¿Dónde está la lesión? Yo me canso de preguntarles, ¿dónde está la lesión? ¿Cortical, medular, raíz nerviosa? ¿Ha sido el espinotalámico lateral? ¿Ha sido el dorso lateral? La lesión está en el cerebelo para eso, ¿no es cierto? Porque las funciones neurológicas tienen una relación topográfica, ¿verdad? Dependiendo de sus síntomas. Igualito en endocrino, pero en endocrino no hablamos de primera, segunda, tercera neurona. En endocrino hablamos de ejes. Ejes. Por ejemplo, lo que vamos a ver la próxima clase, ¿no es cierto? La próxima clase vamos a hablar de ¿qué? De tiroides. Entonces, el primero es, tienes hipotálamo, tienes hipófisis, ¿y dónde agarra? En la tiroides. Nuestra amiga, la tiroides. El hipotálamo, la TRH, la TSH, T4 y T3. ¿No es cierto? Entonces, lo que ustedes tienen que hacer en su caso clínico es decir qué parte del eje está alterado. Como nosotros más o menos hacemos siempre hipófisis, siempre está hipófisis, pero puede estar dependiendo de todo, ¿no es cierto? En plan así de elección primaria, secundaria, terciaria. Exacto. Eso es para que ustedes vean el eje. Por eso la pregunta, ¿qué parte del eje está alterada? Así como yo les preguntaba, ¿dónde está la lesión? En endocrino es qué parte del eje está alterada. ¿Y eso cómo lo van a ver? Con sus exámenes de laboratorio. Pero para pedir exámenes de laboratorio, primero tienen que haber sospechado clínicamente la lesión. ¿Ya? Entonces así vamos a hacer los casos clínicos, ¿ya? Vamos a ir viendo para que ustedes vayan desarrollando. Muy bien, ¿queda claro? Profesora, ¿por qué hay la relación con la glucosa? Nuestra amiga la glucosa. Vamos a ver. A diferencia de las 5, y ahorita lo vamos a ver en la teoría. A diferencia de estas, por ejemplo, la prolactina, ¿dónde actúa? La glándula normal.